Will apuntó a un ciervo salvaje, pero en el siguiente instante, un león salió corriendo violentamente y se llevó su presa sobre el acto. Will se calmó un poco y luego intentó disparar al león para matarlo de un tiro, pero antes de poder apretar el gatillo, de repente se escucharon varios rugidos al frente. Un león macho con sus crías se acercó al ciervo. Evidentemente, esta familia iba a comer el ciervo para la cena. En el apocalipsis, la humanidad estaba casi extinta, y este raro lazo familiar dejó a Will indeciso por un momento. Justo entonces, sonó el despertador de su reloj. Miró hacia el sol que estaba a punto de ponerse, como si hubiera recibido una señal de peligro, y llamó a su perro para huir rápidamente. Al regresar a su refugio, Will roció todo un bidón de alcohol en la puerta para asegurarse de cubrir el olor suyo y el del perro antes de cerrar la puerta con tranquilidad. Pero incluso siendo tan precavido, cada vez que caía la noche, Will aún sentía que se enfrentaba a un enemigo formidable. Cerró la puerta de acero con llave. Incluso las ventanas estaban especialmente reforzadas. Después de asegurarse de que todas las puertas y ventanas estaban herméticamente cerradas, Will se refugió en la bañerola con su perro y, aunque dormía, seguía agarrando el rifle con precaución. Al escuchar los terribles rugidos fuera, Will no se atrevía a emitir ni un solo sonido. Recordó nuevamente aquel terrible accidente médico. Hace 3 años, los expertos afirmaron haber desarrollado una vacuna contra el cáncer. Inicialmente, solo más de 10.000 personas se inyectaron voluntariamente, pero todas ellas se infectaron con el virus que contenía la vacuna. El virus se propagó a un ritmo terrorífico, matando finalmente al 90% de la humanidad, y quienes sobrevivieron a la infección se convirtieron casi todos en zombies. Estos zombies eran increíblemente fuertes y movían con una velocidad extraordinaria, y su única debilidad era el miedo al sol, por lo que solo se atrevían a salir después de que cayera la noche. Todos los seres queridos de Will murieron en aquel accidente. Solo él sobrevivió, y su único compañero que le quedó fue su perro Sam, que lo había acompañado durante mucho tiempo. Will criaba una gran cantidad de ratones en el laboratorio para usarlos en la investigación de una vacuna curativa para los zombies. Debido a la infección viral, estos pequeños animales también eran tan agresivos como los zombies. Les asignaba números a los ratones y registraba datos, pero la mayoría murieron torturados por el virus, y la decepción de Will era cada vez mayor. Sin embargo, ese día, descubrió casualmente una rata especial. Tenía los ojos claros y su deseo de atacar había disminuido mucho, lo que reavivó la esperanza en Will. Para avanzar en el experimento, decidió capturar un zombie para realizar un experimento en humano. Primero clavó clavos de acero en la barandilla del puente, luego colocó trampas de cable de acero en la entrada del almacén y lanzó una cuerda con gancho al puente. El gancho enganchó con precisión un automóvil abandonado que había empujado previamente al borde del puente. Si un zombie activaba la trampa, el automóvil caería y levantaría al zombie en el aire. Will usó su propia sangre como cebo y se quedó esperando con el rifle en la entrada del almacén, listo para actuar. Al poco tiempo, efectivamente, un zombie activó la trampa y fue levantado por el cable de acero. Al ver al zombie gritar de dolor y luchar desesperadamente, Will lo golpeó con el culatazo del rifle, pero en ese momento, otro zombie salió corriendo, rugiendo ferozmente hacia Will, incluso bajo la intensa insolación solar. A través de los ojos del zombie, pareció ver un atisbo de emoción humana. En el laboratorio, Will ató al zombie a una camilla de hospital, tomó el suero que había preparado con anticipación y lo inyectó de un solo golpe. Inmediatamente, el zombie se calmó mucho. Sus latidos cardíacos comenzaron a ralentizarse y parecía que estaba a punto de recuperar el estado de un humano normal. Pero cuando Will casi veía la luz del éxito, el zombie comenzó a tener una reacción violenta de dolor, luchó por un momento y luego se relajó por completo, perdiendo instantáneamente los latidos y la respiración. El experimento fracasó. Will negó la cabeza con resignación, luego se dio la vuelta, tomó una dosis de virus y hizo que el zombie volviera a su estado original. Los fracasos consecutivos hicieron que Will se volviera un poco impaciente. Había estado insistiendo en el experimento durante tanto tiempo, pero nunca había logrado ningún éxito. A primera hora de la mañana siguiente, Will salió con Sam como de costumbre, pero al pasar por un supermercado, percibió con agudeza algo extraño. Una maniquí de plástico estaba colocada en el medio de la carretera. Una terrible idea surgió instantáneamente en su mente. Había colocado a propósito la maniquí en la entrada del supermercado el día anterior, y ahora estaba en el medio de la carretera. Si fueron los zombies quienes la movieron, significaba que ya no eran solo monstruos que rugían, sino que habían evolucionado y adquirido la capacidad de pensar, lo que era más terrible que cualquier ataque físico. Entre el pánico, Will comenzó a disparar al azar hacia la maniquí sin rumbo fijo, como si solo al escuchar los disparos pudiera a duras penas contener el miedo que sentía en su corazón. Después de un ataque de disparos, Will decidió ir a revisar la maniquí, pero cuando pisó un charco, activó una trampa. Los zombies lo habían atrapado de la misma manera que él había planeado para ellos. Al ser levantado en el aire, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento instantáneamente. Sam gruñía desesperadamente, pero no podía hacer nada. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que fue despertado por su propio despertador, lo que significaba que la noche comenzaba a caer. Will miró el sol que estaba a punto de desaparecer, sacó rápidamente el cuchillo que llevaba consigo, se esforzó por cortar la cuerda y cayó directamente al suelo.
Como la luz solar disminuía cada vez más, Will no pudo preocuparse por el dolor corporal y se apuró a huir rápidamente con Sam. Pero en ese momento, los zombies soltaron varios perros feroces. Aunque estos perros también estaban infectados, parecían no temer el sol tanto. En el instante en que desapareció la última luz del día, los perros zombies se lanzaron al ataque. Will disparó y mató a uno, y Sam se lanzó a luchar con otro. Will intentó disparar para ayudar, pero inmediatamente fue abalanzado por un perro zombie. Afortunadamente, en el momento crítico, Sam saltó y lo salvó. Cuando Will se calmó, se dio cuenta de que Sam estaba gravemente herido. Will lo llevó rápidamente a casa y tomó la dosis de suero que tenía más posibilidades de funcionar. Pero después de la inyección, Sam aún no mostró ningún signo de vida. Sabía lo que eso significaba, así que abrazó a Sam fuertemente y comenzó a cantarle la canción que le gustaba más, como si estuviera acunando a un niño. Sin embargo, solo pasaron unos minutos cuando Will notó que Sam estaba perdiendo el pelaje furiosamente. El virus en su cuerpo comenzó a actuar, y en el siguiente instante, Sam cambió drásticamente de naturaleza. Will suprimió su dolor con fuerza y acabó con la vida de su último ser querido con sus propias manos.